Proyectateradio.com. Si tienes problemas con tus impuestos o tu facturación digital, ¿tu empresa requiere auditoría urgente? ¿Necesitas asesoramiento contable y soluciones financieras? ¿Buscas ordenar tu nómina o simplemente no cuadran las cuentas? Nosotros somos Escareño Rodríguez y Asociados, precisamente lo que estás buscando. Te ofrecemos una vasta gama de servicios diseñados y pensados especialmente para ti, como impuestos, auditorías, contabilidad electrónica, nóminas, consultoría, capacitación y formación empresarial. Somos Escareño Rodríguez y Asociados Corporativo Contable. Consulta nuestra página web y redes sociales. Si vives o te mudaste a la ciudad de Querétaro, y tú y tu negocio requieren de un centro de trabajo al que sea fácil llegar, con opciones de tamaño en sus espacios, adaptable a la naturaleza de tu negocio, con servicios que facilitan tus actividades y acceso privado y seguro. Lunchbox lo tiene todo a un precio irresistible. Marca ahora al 442-129-7835 y hazlo una realidad. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de Radio Consultoria Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios, Alejandro Juárez, y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios, Proyectate Radio Consultoria Empresarial Querétaro, que con mucho gusto el día de hoy vamos a compartirles un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Y en este día vamos a hablar sobre un tema que a todos nos concierne. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial lo puedes encontrar en mi página web, consultoriaempresarial.com.mx. Ahí vas a encontrar decenas de tips para dueño de negocio, vas a encontrar el catálogo de todo el coaching que puedes aspirar a contratar, a poder tener ahí y aprovechar para tu desarrollo como persona de negocio. Amigos míos, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de una capacidad indispensable para el ser humano y, por supuesto, en la vida empresarial vamos a hablar sobre las habilidades necesarias, aquellas que se necesitan para poder transitar la incertidumbre en estos tiempos, la incertidumbre. Y para ello nos acompaña Esperanza Hernández. Ella es capacitadora, conferencista, experta en emprendedurismo y también titular de su propio proyecto, Emprendiendo con Esperanza, en Proyectate Radio. Esperanza, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Súper contenta de estar hoy contigo en tu programa, con tu audiencia, agradecida por la invitación y pues en espera de este tema que de verdad que a veces nos pega con todo. Así es, el tema de la incertidumbre, amigos míos, los invito a que pongan mucha atención porque hoy vamos a escuchar algunos tips, algunas herramientas que nos va a compartir Esperanza para poder manejar y, como te comentaba, transitar sobre esta condición, ¿no? La condición de la incertidumbre. Sin duda, yo creo que todos como seres humanos hemos pasado por ahí, hemos tenido la obligación, queriendo o no, de transitar sobre ella y a veces no sabemos cómo enfrentarla, cómo administrarla. Así que, Esperanza, nos va a dar mucho gusto que nos compartas de esta información. No sin antes, me gustaría que para nuestra audiencia que no conoce a quién es Esperanza Hernández, nos platicas un poquito sobre tu semblanza y entramos en temas, si te parece bien, por favor. Claro que sí, gracias por la oportunidad, Alejandro. Bueno, soy, como bien lo mencionaste, coach, formadora, conferencista, por supuesto que emprendedora, y cuento con una experiencia de 35 años de servicio en la Secretaría de Educación Pública, en todo lo que es el entorno laboral, pedagoga, docente y muchos ETCs, pero bueno, finalmente en esta etapa de mi vida me he dado a la tarea de apoyar justamente el desarrollo de habilidades en emprendedores, en personas, en empresas también, y estamos trabajando justo con todos estos temas, entre ellos la incertidumbre precisamente. Magnífico, pues ese tema hoy lo vamos a desarrollar porque en efecto yo creo que, Esperanza, cuántas personas que nos están escuchando hoy y
nuestra audiencia se han tenido que enfrentar a este tipo de condición. No saber qué pasa, no tener conocimiento de dónde estamos entrando, son periodos, son áreas, son momentos en donde pues esa incertidumbre puede generar reacciones, ¿verdad? Reacciones hasta inclusive fisiológicas. Y hoy pues nos vas a compartir de dónde, qué significa para Esperanza una situación de incertidumbre. ¿De qué estamos hablando, Esperanza? Si nos quieres compartir. Claro que sí, Alejandro, con mucho gusto. Y bueno, efectivamente, vamos a hablar, en primer lugar, de qué es la incertidumbre, por qué es importante y justo cómo abordarla. Y lo primero que te quiero decir, que justamente este tema de la incertidumbre como tal, nos habla de una falta de certeza y de predictibilidad en algo. Es decir, hay cosas que no podemos predecir o tener la certeza de si van a ocurrir o no van a ocurrir. Y esto tiene que ver mucho con una, digamos, necesidad, entre comillas, del ser humano de controlar. Queremos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, es decir, tener la certeza, ¿no? Yo sé que voy a salir, que voy a llegar a tal hora y que voy a hacer A, B, C cosas, termino, regreso por un camino y estoy otra vez en casa. Tengo una certeza en la vida. Pero ¿qué pasa cuando esa certeza se mueve? ¿Qué pasa cuando por alguna situación me descoloco? Tienes ya tu camino para regresar a casa. ¿Qué sucede cuando lo encuentras bloqueado, cuando no puedes pasar, cuando llueve y no te puedes mover? Te genera como esa parte de ¿y ahora qué hago? Ese ahora qué hago, ese no sé qué va a pasar, no sé cuánto tiempo me voy a quedar aquí. Y si estamos hablando del ámbito laboral, vamos a hablar, por ejemplo, dicen que va a haber recortes, dicen que van a cambiar al personal, dicen que la empresa va a cerrar. Este tipo de situaciones que de repente se empiezan a generar sin una base y sin que nadie te diga es cierto o no es cierto, son situaciones que nos sacan de ese operar, entre comillas, normal y nos ponen en esta situación de no saber qué suceder. Y a ese no saber qué va a pasar es a lo que le llamamos incertidumbre. Y aquí esto es muy importante porque, como bien lo comentaba Alejandro, tiene que ver totalmente con aspectos de tipo emocional y mental. Es decir, vamos a tener reacciones en nuestro cuerpo y también en nuestra mente. Esta parte nos va a traer, por ejemplo, básicamente 3 puntos. Uno, lo que es la ansiedad. Otro, lo que es el temor, el miedo. Y uno más que es la apatía. Es decir, primero que nada, voy a empezar con no sé qué hacer y qué va a pasar y cómo. Y al rato estoy con taquicardia, me siento mal, no sé qué pasa. Y si no, bueno, caigo en estados de miedo también, no, ya no quiero ir, no sé, ya no voy. Y si no en apatía, no, pues ¿para qué voy? Ya para qué, ya no tiene caso. Esto también va a transitar, perdón, sí, Alejandro. Me gustaría compartirte, me recuerda mucho lo que por ahí en familia y en casa alguien nos ha dicho en algún momento, ¿no? Cuando te dicen que Dios se ríe cuando tú haces planes porque dice, bueno, haz planes, ¿no? Y no es que en principio no se deba, es decir, nos tengamos que dejar, ¿no? Al 100% a la deriva para ver qué es lo que sucede, para que nuestra vida sea gobernada producto de las ocurrencias o de la casuística, sino hay siempre un valor en la planeación, tiene un valor que ya nos compartirás, pero efectivamente cuando, cuando de pronto nos cambian toda la jugada, enfrentamos este tipo de condiciones que pudiera llegar a ser hasta parálisis, ¿eh? O sea, nos paraliza, nos quedamos petrificados porque no sabemos qué hacer, Esperanza, ¿cierto? Efectivamente, justo hacia allá iba, ¿no? Esos temas donde todo esto nos va a transitar, nos va a hacer transitar también por el estrés, nos va a hacer transitar por esa conducta errática, es decir, no sé para dónde voy, no sé si lo hago, si no lo hago, no sé para dónde, o voy y vengo, doy vueltas y no atino a tomar una dirección
concisa, algo seguro y a dar esos pasos firmes en la vida. Voy titubeando. Y también otro punto es la dificultad para tomar decisiones, que aquí este es un tema también. Empiezo, si regularmente somos personas seguras, ante una situación de incertidumbre, también pudiera ser que empecemos a dudar. ¿Lo hago o no lo hago? Y empezar a buscar opiniones. Oye, ¿puedo? ¿Qué dices? ¿Qué opinas? Y en eso empezar también a generar alguna situación de desbalance en nuestro organismo y en nuestro ser también, que vamos a ver en un momento más. Pero hasta aquí me encantaría también a tu audiencia, Alejandro, si me lo permites, que nos está escuchando, plantearles 3 preguntas. La primera de ellas es preguntarte, ¿cuáles han sido los desafíos personales que has experimentado debido a la incertidumbre? ¿Qué desafíos te ha tocado experimentar? La otra es, ¿de qué manera o cómo crees que la incertidumbre puede afectar tus decisiones y tus acciones? Hablando de esto que mencionábamos. Y la última, ¿qué puedes hacer para evitarlo o para disminuir su efecto en ti, en tu persona, en tus emociones y, por supuesto, en tu estado mental? ¿Qué opinas, Alejandro? Sí, en definitiva, creo que la mejor manera de poder aprender es cuando estamos en un estado de confusión. La confusión nos ayuda a habilitarnos, nos activa, ¿verdad? Todos los sentidos y ponemos atención, activa el llamado sistema reticular, ¿verdad? De activación reticular, el RAS, que es el responsable del enfoque, ¿no? Entonces, de pronto, cuando tenemos una situación de incertidumbre, de absoluto y total, donde hay un desconocimiento, no estaba planeado, ¿verdad? No pensamos que nos podía suceder, porque eso lo podíamos llevar inclusive hasta el nivel de vida de personas que a lo largo de toda su vida siguieron un camino y de pronto, ¿no? En algún momento se ve interrumpido esa dirección y tienes que tomar otra dirección completa, ¿eh? Es decir, la vida te pone a prueba, no para que juegues el mismo juego, te cambia el juego completo, no las reglas, el juego completo. Y cuando te cambia el juego completo, imagínate el shock que puede llegar a generar esto en una persona, ¿no? ¿Cómo puede, y me incluyo, ¿no? Porque a mí me ha sucedido, ¿no? En donde dice uno, uy, esto no lo tenía planeado en la vida y hoy tengo que aprender a jugar un nuevo juego con nuevas reglas y me tengo que habilitar. Esto, lejos de ser un problema, podría ser una oportunidad. ¿Estás de acuerdo, Esperanza? Justamente, Alejandro, totalmente de acuerdo contigo, porque efectivamente el tema es cómo le damos la vuelta a esa situación. Y la prueba así más cercana que tuvimos acaba de ser pandemia. Las personas que reaccionaron muy rápido, las empresas que rápidamente le dieron vuelta a la situación, que tuvieron esa capacidad y esa flexibilidad de adaptación, inmediatamente dejaron incluso de producir autos y empezaron a producir cubrebocas. ¿Te acuerdas, Alejandro, de esa situación? Correcto. Y se vendieron cantidad. Pero ¿cuántos de nosotros, cuántos y cuántas de nosotros nos quedamos paralizados? Así de, ¿y ahora qué hago? No puedo vender, está cerrado todo. ¿Cómo hago ventas? ¿Cómo sigo comprando cosas? ¿Cómo me reúno para dar mis talleres? Entonces, ese fue un golpe muy fuerte que nos descolocó. Y de ahí para adelante hemos venido viviendo y vamos a seguir transitando una incertidumbre total por diferentes aspectos, por aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos de la misma dinámica de lo que son los sistemas de producción y también, ¿por qué no?, hasta por la tecnología. ¿Cuántas personas ahorita están en incertidumbre pensando qué va a pasar, que si ChatGPT me va a quitar mi trabajo, que si la inteligencia artificial mañana no voy a trabajar, en lugar de estar tomando acción, estar desarrollando esas habilidades y ver cómo le hago para integrar en mí esas habilidades? Cuando nosotros logramos hacer ese cambio de perspectiva y ver la incertidumbre como una oportunidad de crecimiento, como bien lo comentabas, Alejandro, nos abrimos a aprender nuevas cosas,
a intentar nuevas maneras de hacerlo, a realizar mejores decisiones y sobre todo hay dos habilidades clave, que es la resiliencia y la flexibilidad junto con la adaptabilidad. Vamos a dejar ese pensamiento rígido, vamos a dejar, y quiero tomar un poco a Zygmunt Bauman, vamos a dejar de pensar como la madera, con la rigidez de la madera. Vamos a pensar como el agua, vamos a fluir, cómo es el agua, cómo fluye, se adapta, se acomodan las condiciones, brinca los obstáculos. Vamos a realizar esos cambios que nos permitan enfrentar esos desafíos que tenemos frente a nosotros. Ahora bien, ¿por qué no también intentar nosotros mismos provocar esos cambios? ¿Qué pasa si salgo de esa zona de comodidad, amplío mi zona de confort y con esto me reto a enfrentar nuevas situaciones y aprender de esos golpes que nos vamos llevando? Porque como bien lo señalaste, Alejandro, en mayor o menor medida, cada uno de nosotros hemos enfrentado incertidumbre de diferentes maneras, ¿no? Y aquí algo interesante también es aprender a escuchar esa brújula interna que todos y todas tenemos, que es la intuición. ¿Cuántas veces hay algo que te dice, por aquí no, mejor por acá? Y cuando tú aprendes también a escuchar esa brújula interior, no que tome el control, pero escuchar también y considerar en tu, digamos, en tu campo de posibilidades lo que tu intuición te dice, de verdad que puedes también tener grandes oportunidades de encontrarle algo nuevo a lo que está pasando. Y una pregunta clave que me encantaría compartirte justamente es, ¿qué hay aquí que no he visto? ¿Qué hay en esta situación de oportunidad que no he visto? ¿Cuál es la oportunidad que no he logrado ver? Cuando tú te haces esa pregunta, evitas los juicios, nos empieza también a llegar una forma diferente de analizar la situación por la que estemos transitando. De esta manera, también vamos incorporando esas herramientas que Alejandro comentaba y que en un siguiente punto vamos a empezar como a ver cuáles son esas habilidades también que nos van a ayudar a fortalecer y de qué manera en tu ámbito de trabajo, de tu empresa, donde tú te desarrolles, incluso en casa, qué oportunidades hay, qué retos estás pasando en este momento que te generan incertidumbre y que en lugar de estar sufriendo o de estar generando esas películas mentales que de repente nos armamos y que son maravillosas, pero que todo se queda aquí en la cabeza porque nada ocurre, empezamos a buscar cuáles son esas causas reales, qué datos hay. Esperanza, sí. Esperanza, perdóname que te interrumpa, es que tengo algunas dudas que me gustaría compartir con la audiencia, si no, los vamos dejando en el camino y quisiera preguntarte. Mira, hay unas primeras etapas que son interesantes, ¿no? Me gustaría que pudiéramos ir ubicando a nuestra audiencia como esas estaciones a través de las cuales vamos transitando y cuáles son los retos y cuáles son las habilidades o los recursos que tenemos para poder seguir y pasar a la siguiente estación, ¿no? La primera, no sé si tú estarías de acuerdo, cuando nos topamos con una situación de incertidumbre, sentimos, ¿no? Vienen emociones. Lo primero que viene es un apoderamiento de emociones que pudiera ser enojo, nos sentimos muy enojados, nos sentimos muy tristes, nos podemos sentir o empezar a sentir deprimidos y esto se prolonga, nos sentimos con rabia porque no sabemos cómo enfrentar esa situación. Entonces, ante esa primer circunstancia, ¿qué sugieres tú que tenemos que hacer cuando entramos en el momento de la transformación de Hulk? Nos estamos convirtiendo en el hombre verde. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento que no escuchamos, que no estamos llenos de esa emoción que se apodera de nosotros? ¿Qué haríamos, Esperanza? Claro que sí. Bueno, lo primero, reconocerla. Aquí acabas de hablar de algo muy interesante y que también me encantaría comentarlo con la audiencia, y que es justamente aprender a identificar en qué parte de tu cuerpo sientes esa emoción. Cualquier emoción que nosotros estemos sintiendo, transitando, va a pasar por el cuerpo. Y esto es debido a la somatización.
Sí, de alguna forma podemos llamarle así, debido a todos estos químicos que nuestro cerebro está generando y que pasan por todo nuestro cuerpo. Así es que lo primero es cuando sientes enojo, ¿en qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo se siente? ¿Duele algo? ¿Pica algo? ¿Hay opresión en alguna parte? Reconoce dónde está esa emoción. Ahora bien, si empezamos a enojarnos, evitemos que llegue al punto Hulk, como tú decías, Alejandro, evitemos llegar a la rabia. Cuando tú reconoces previamente, lo has analizado, cómo me siento cuando estoy manifestando enojo, empiezas a reconocer cuáles son esos estados, esos momentos donde dices, ay, me está picando, me estoy enojando. Primero, tomo distancia, respiro, es lo primero que hacemos. ¿Y por qué siempre decimos respira? Porque estamos oxigenando a nuestro cerebro y con ello estamos rompiendo ese ciclo de descarga de químicos. Entonces, por eso es que siempre decimos respira. Tienes miedo, tienes ansiedad, te sientes muy triste, respira, respira. Al respirar, lo vamos a hacer conscientemente, por supuesto. Vamos a hacer, hay una respiración maravillosa que a mí me encanta, que se llama la respiración 3-3-3. Inhalo en 3 tiempos, mantengo 3 tiempos y exhalo en 3 tiempos. Y lo repito 3 veces. Entonces, esto primero le vas a romper ese estado a tu cerebro. Y una vez que le rompes ese estado en el que está, te da oportunidad para empezar a ver otras oportunidades. Fíjate en el presente, da pasos, afírmate en el presente, en el aquí y el ahora, y analiza eso que estás sintiendo, de dónde viene. Viene de una situación del presente, viene de una situación que estás recordando y que viviste en el pasado, o viene de una situación que estás imaginando al futuro. ¿Dónde está la situación? Pero para ello tienes que estar afianzado en tu presente. ¿Y cómo me afianzo en mi presente? Primero, dando pasos firmes y literal, apoyando firmes tus pies en el piso. Me anclo a la tierra y desde aquí veo, ¿de dónde es esto? ¿Del pasado o del futuro? Y si es del futuro, ¿qué pruebas tengo de que va a suceder? Y si es del pasado, esto que sucedió en aquel momento es exactamente igual a lo que estoy viviendo ahora, o le puedo dar la oportunidad de enfrentarlo de una manera diferente. Y ahí estamos Esperanza, abriendo. ¿tú estarías de acuerdo que analicemos los hechos, que podría ser un segundo paso, analizar dos, digamos, áreas que pueden llegar a influir poderosamente en nuestra conducta? Uno, los hechos, es decir, lo que ha sucedido, y otro, la fantasía, ¿no? Porque tocaste ahorita un tema muy importante, que pudiera ser esto del futuro, de que a veces nuestros problemas son más imaginarios de lo que estamos imaginando que va a suceder. Hay una serie de, un bombardeo de situaciones que me están agobiando de lo que creo que podría suceder. Y entonces contamina esta situación a lo que le llamamos los hechos, ¿no? Entonces, cuando analizamos los hechos y extraemos y hacemos a un lado la fantasía, nos ayuda o nos ayuda para ver el panorama de lo que está sucediendo con más objetividad, ¿es correcto? Es correcto, exactamente eso es lo que acabo yo de comentar, que es justo desde mi presente, pero antes de entrar a analizar hechos, tengo que ubicarme en mi aquí y ahora. Si lo empiezo a tomar desde ese estado mental donde estoy, corro, digamos, el riesgo de confundir las situaciones, porque nuestro cerebro no sabe distinguir de en qué momento está viviendo, presente, pasado, futuro. Para nuestro cerebro, todo se va dando en planos iguales. Entonces, si yo reconozco y me ubico en conciencia en mi presente, me va a dar esa oportunidad de observar si es pasado o si es futuro. Y esas películas mentales definitivamente van pero por otro lado, ¿no? Entonces, efectivamente, lo primero son esos hechos, son datos, son números, son cifras si se trata de un tema empresarial. Y si se trata de un tema personal, es de qué manera puedo saber si esto es real, si está sucediendo, qué pruebas tengo, quién me lo dijo, quién lo dijo, qué dijo,
¿Qué credibilidad tiene la persona o las personas que lo dijeron? Hacernos este tipo de cuestionamientos siempre nos va a ayudar a recuperar las mejores experiencias de cada situación. Y ahí es donde vamos alimentando a nuestro cerebro con esa resiliencia, aprendiendo a obtener lo mejor de cada situación. ¿Cómo ves, Alejandro? Esperanza, el miedo se combate con el conocimiento, y con esto que nos comparte refuerza esta intención, esta idea de apreciar la realidad, ¿sí? Es decir, adquirir ese conocimiento con el análisis que nos acabas de compartir. Eso nos ayuda porque entonces ya tenemos en papel, en blanco y negro, lo que está sucediendo, y disminuye sustancialmente la ansiedad, disminuye el estrés, porque estamos empezando a entender qué es lo que está ahí enfrente y cómo podríamos lidiar con lo que tenemos enfrente. ¿Es correcto, Esperanza? Sí, sí, definitivamente. Y es también preguntar ese miedo a qué. Estoy sintiendo miedo, ¿miedo a qué? Primero que nada, y luego que sepa a qué cosa me estoy enfrentando, es donde ya me empiezo a cuestionar, ¿esto es real o lo estoy inventando? ¿Me pasó antes y creo que ahora me va a volver a suceder? ¿Quién lo dice? Quizá alguna creencia desde que éramos niños, no lo sabemos. El tema aquí no es juzgarte de que si es bueno o es malo, es identificar qué está pasando y tomar acción. Eso definitivamente es lo más importante. Aquí hay que evitar tener la intención de, aquí se trata de tomar acción con intención. Es decir, me voy a mover con una intención por delante. No me voy a quedar pensando en que, bueno, a lo mejor sí tomo acción. No, tomo acción con intención. Entonces, esa es una cosa súper importante, y para revisar que nos vaya justo por el tema que vamos transitando acerca de la incertidumbre. Y bueno, si me permites, Alejandro, compartir 3 preguntas con tu audiencia que nos puedan servir también como faro para identificar algunas cuestiones por ahí. Yo les dejaría primero, ¿de qué manera podrías ver la incertidumbre como una oportunidad para crecer y para aprender en tu vida? La otra, desde donde estás parado en este momento, ¿qué beneficios crees que podrías obtener adoptando una mentalidad más flexible y viendo los tiempos que estamos viviendo como unos tiempos nuevos? Y la última, ¿puedes identificar alguna experiencia del pasado que te haya dejado lecciones muy importantes, que hayan incluso cambiado el rumbo de tu vida al transitar por la incertidumbre? Estas preguntas tienen justo la intención de que vayas reconociendo. No le tienes que contestar a nadie ni decirnos nada. Te las dejo de reflexión para que te puedan servir como una orientación. Alejandro. Es correcto, Esperanza, son 6 preguntas muy poderosas que nos has compartido al momento, y que invito a nuestra audiencia que si por alguna razón no tomaste nota, está grabado nuestro programa a través de Proyectate Radio, ahí en el canal de Facebook o en el canal de YouTube encuentras la repetición. También en mi canal, Consultorio Empresarial Querétaro, lo vas a encontrar el día de mañana, editado, con algunas una producción adicional, pero vas a poder tomar nota. Bien, ahora, Esperanza, tenemos ahorita, hemos entendido la importancia de meditar, es decir, de hacer una respiración, ¿sí? De controlar nuestras emociones. Número 2, la importancia de saber en qué punto estamos y identificar el pasado, presente, futuro y todo aquello, los hechos de la fantasía, para poder tener una visión más objetiva de lo que tenemos enfrente y adquirir confianza, ¿verdad? Esa confianza para poder tomar decisiones, porque la tercera, justamente por lo que sospecho, va encaminada, ¿no?, a que necesitamos tomar decisiones rápidas, no decisiones de que déjame lo pienso demasiado tarde, mi cuate. Tenemos que tomar decisiones rápidas, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien, estimada Esperanza? Sí, vamos justamente hacia algunas estrategias que nos ayuden
a tomar esas decisiones rápidamente. Efectivamente, no se vale, Alejandro, tú ya sabías lo que iba a hablar. Bueno, está bien, sigamos. No, Me vas a hacer entrar estoy en intuyendo, incertidumbre. Ah, magnífico, tenemos que ir a mensajes de nuestros patrocinadores, si nos lo permites, y dejamos Claro, en claro. ascuas a nuestra audiencia porque Ah, viene una serie de estrategias que nos vas a recomendar. Vamos a mensajes de nuestros patrocinadores, atendemos también a nuestro chat, que seguramente tenemos algunas preguntas que con gusto Esperanza nos va a ayudar aquí a contestar y continuamos con nuestro tema, por favor. Adelante, por favor, los mensajes de nuestros patrocinadores, si nos lo permites, Esperanza. y se quedan en incertidumbre. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Si el valor de tu operación inmobiliaria se basa fundamentalmente en una ejecución cuidadosamente protegida por un equipo donde el profesionalismo y la integridad en su actuación es el atributo principal que los describe, estarás hablando de profesionales en inmuebles. Malaquia. Si buscas comprar, vender o rentar inmuebles con el acompañamiento de asesores certificados que lleven a buen puerto tu operación, llama al 55 35 01 86 11 y comprueba el valor de la seguridad en una operación inmobiliaria. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo YAN. Grupo YAN en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad, un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrarlos en su página web y en sus redes como grupoyam.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa. grupoyam.mx. Bien, amigos, estamos de regreso en este programa Consultorio Empresarial Querétaro. Hoy estamos hablando sobre la incertidumbre. Nos acompaña Esperanza Hernández, ella es especialista en emprendedurismo, conferencista, tiene su propio programa de radio también aquí en Proyecto Teray y especialista en estos temas de desarrollo humano. Esta incertidumbre, ¿qué hacer con ella? Pero Esperanza, pues vamos a dar paso a nuestra pregunta. Aquí hay algunas participaciones de nuestra audiencia. Everardo Rodríguez, en 3 participaciones, básicamente nos habla sobre el miedo. ¿Qué hacer con el miedo? ¿No? Si esto tiene que ver con morir en el intento, ¿tú qué opinas del tema? ¿Algún tip para quitarse el miedo? Es lo que nos comenta Everardo, estimada Esperanza. Claro que sí, gracias Alejandro y gracias Everardo por tu pregunta. El miedo definitivamente justo es algo que traemos generalmente o es al pasado o al futuro, definitivamente. Si es del pasado, estás recordando por ahí alguna experiencia que te sucedió, algo que te marcó o algo que te dijeron, o bien estás tratando de adivinar, entre comillas, ese futuro demasiado incierto y eso genera ya un miedo, ese no quiero hacerlo, ese temor. Ahora, ¿qué te puedo decir? Definitivamente es analizarlo. Y aquí entra mucho también, Alejandro, lo que tú comentabas en términos de saber y datos de a qué es exactamente a lo que le tengo miedo. Identifica en tu cuerpo en qué parte sientes ese miedo, cómo lo sientes y qué es esa sensación, dónde lo tienes, dónde está. Ahora, una vez que lo tengas identificado, pregúntate qué te quiere decir esa emoción. Evitemos pelearnos con la emoción, tampoco escondamos la emoción. Se vale decir, me siento vulnerable y tengo miedo a algo.
El punto es que no puedo decir a algo, tengo que decir ese término algo, lo tengo que traducir en algo concreto, en un término concreto. Tengo miedo al futuro, tengo miedo a lo que va a pasar, tengo miedo a que le pase algo a X, ¿no? Y de todo eso que tú encuentres es de lo que estás viendo, ¿realmente es real? ¿Realmente va a suceder? Y si es algo que va a suceder y lo estás tú viendo desde ahora, hay que tomar acción. ¿Cómo le hago para que no suceda o bien para minimizar los daños? Pero definitivamente es identificarlo. Es, segundo paso, ya que lo identificaste, cuestionarlo. ¿De qué se trata? ¿Es real? ¿No es real? Y finalmente, ¿cómo le puedo hacer para que el daño sea mínimo o el daño desaparezca? Y en el momento en que tú tomas control de la situación, ese miedo se diluye. ¿Por qué? Porque lo estás ya asumiendo y lo estás enfrentando. Sin, por favor, esa parte, sin juzgarte, no es bueno ni malo. Es una emoción que surge en nuestro cuerpo, simplemente. Magnífico, estimada Esperanza. Jimena Dorante dice, el estrés es una enfermedad de este siglo y más después de lo que sucedió a nivel mundial. ¿Es correcto, Jimena? Gonzalo Herrera dice, creo que fue dentro de lo que cabe una oportunidad para sacar nuestra resiliencia y nuestras habilidades, lo que nos sucedió hace 2 años. Es correcto, creo que todos tenemos, Gonzalo, en mente el tema del COVID, que fue algo terrible que a todos nos involucró y nos puso en un estado de incertidumbre terrorífica. Mariana García dice, ¿por qué las personas siempre ven el punto negro y no las oportunidades o el horizonte completo? Nos dice Mariana. Es correcto, Mariana, pues hay que justamente ver este punto, por eso Esperanza hoy nos está compartiendo una perspectiva distinta frente a la Alejandro, incertidumbre. ahí sí me permites, me encantaría puntualizar Claro. algo. Cuando nosotros decimos por qué la gente dice, es a ver, vamos a ver, ¿qué estás entendiendo por gente? ¿Cuántas personas estás poniendo en ese término? ¿A quiénes te estás refiriendo? O bien tú sientes eso que estás manifestando. Es muy diferente cuando yo digo es que toda la gente vive eso, a decirlo, es que yo estoy viviendo esto. Y porque yo lo estoy viviendo, se me hace de alguna manera, entre comillas, normal pensar que todas las demás personas a mi alrededor lo están viviendo. Y habría que ver si efectivamente todas las personas o toda la gente, como tú lo llamas, lo está viviendo de la misma manera. Y en caso de que no sea así, pues cuestionarlo un poco porque quizá estés enfrente de una creencia que te está retando a vencerla. Qué interesante, es correcto, Esperanza. Los tiempos de COVID para algunos representaron un desafío, un reto, una situación de incertidumbre y para otros una gran oportunidad, un entusiasmo y un momento de grandes resultados y satisfacciones. En efecto, creo que hay que hacer una reflexión cuando lo percibimos de esa manera, si se trata de una falsa creencia o algo interno de nosotros, pero en efecto, creo que hay diferentes posturas y eso es justamente lo que estamos platicando hoy aquí, estimada Esperanza. Por aquí dice Paloma Correa, buenas tardes, dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, el llevar a cabo, ¿no? El no tener miedo a la incertidumbre es difícil, yo pienso que sí, sin duda. Susana Fernández, dan asesorías online, me encuentro en Guatemala, sí, con mucho gusto te mandará Esperanza, al final compartirá sus datos de contacto. Esperanza, pues tenemos que avanzar en el programa, nos quedamos en temas de estrategias, justamente vamos a hablar de temas de estrategias para enfrentar la incertidumbre. Por favor, platícanos de tu perspectiva cuáles son. Así es, así es. Te quisiera pedir hace un momento nada más para acabar de cerrar el punto, lo que le estábamos comentando a nuestra amiga de la audiencia. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a diferenciar de cuando algo estamos siendo, digamos, entre comillas, totalitarios? El decir, por ejemplo, la pandemia fue un hecho que en la historia reciente de la humanidad no se había presentado. Y ahí sí puedo hablar de un hecho real. ¿Por qué? Porque si me voy al histórico, en un periodo reciente de la humanidad, hablando quizá de hasta 100 años o poco más, no me voy a encontrar ninguna situación que haya paralizado al mundo entero como fue la pandemia.
Entonces, aquí tengo hechos, tengo datos que me comprueban que efectivamente el mundo entero vivió la situación. Ajá. Muy diferente a cuando digo, pues toda la gente piensa que, o toda la gente le tiene miedo a un perro. No, soy yo. Yo le tengo miedo a un perro. Cierro el paréntesis y continuamos entonces. Ahora sí, como decíamos, Buenísimo. Alejandro, con las estrategias. ¿Qué estrategias y prácticas podemos utilizar para enfrentar con éxito a la incertidumbre? Pues bueno, aquí te quiero invitar para que veamos primero qué podemos hacer. Es aquello que podemos controlar. Es decir, realicemos metas realistas. Pongamos en nuestra vida metas. Hagamos de nuestra vida algo planeado, entre comillas, planeado, mas no controlado. Ojo, podemos planear, sí. ¿Qué es lo que va a cambiar? El camino. Yo voy a llegar a una meta, pero no necesariamente mi recorrido tiene que ser lineal. Mi meta es muy importante para no perder el destino, hacia dónde voy. ¿Qué es lo que puede pasar en el camino? Que quizá pueda seguir el camino recto, buenísimo, pero no va a pasar nada si en el momento tengo que dar curvas o tengo que brincar. Puedo llegar por otro camino, más siempre teniendo en mente mi destino. Por eso es importante contar con esas metas. ¿Cuáles son las metas que tienes? ¿Cuáles son tus metas empresariales, laborales, de equipo, en casa? Tener esas metas realistas. ¿Cuáles son? Las metas también tienen que ser propias de cada persona. No puedo ponerle metas, a ver, no es que en 5 años mi pareja va a estar en tal parte. No, espérame, tu pareja tiene que decidir por ella misma. Tú pones tus metas y cuando planeamos en conjunto, entonces podemos llegar a un acuerdo. Cada quien tiene que tener sus propias decisiones. Estas metas realistas es lo primero. Otro punto, enfocarse en lo que sí se puede controlar. ¿Qué es lo que sí puedo controlar de esa situación o de esa meta en la que estoy pensando? Por supuesto que si mi meta es, en el año que entra voy a viajar a la luna, primero tendría que ver, tengo las habilidades, las capacidades, los recursos económicos, materiales, etcétera, para lograrlo. ¿Es una meta realista? ¿Lo puedo controlar? Y si no, ¿para qué nos adherimos de una capa adicional de incertidumbre? Pensemos en aquello que sí puedo controlar hasta cierto punto, ¿ok? La otra cosa Magnífico. y esto es muy importante, practicar la autocompasión. Dejemos de ser tan severos con nosotros mismos. Lo primero es que si yo me amo, si yo me respeto, si me permito ser vulnerable, si me permito sentir y dialogar con mis emociones, voy a saber cuidarme, voy a conocerme mejor y voy a tener una mejor, digamos, respuesta ante situaciones que se te pueden presentar en el camino. La incertidumbre va a ser la tónica de aquí en adelante de la vida, así es que lo mejor es empecemos a practicar estas herramientas, empecemos a ser autocompasivos con nosotros mismos, evitemos juzgarnos tanto y tan duramente a veces. Busquemos también ese apoyo social, veamos con quiénes podemos reunirnos. Y aquí la invitación muy enfática es a busca personas, rodéate de personas, lo que Marian Rojas Estapé menciona como la persona vitamina, esa persona que te va a ayudar y que juntas van a estar creciendo. Rodéate de amistades, de personas conocidas que te inviten a crecer, que te inviten a seguir adelante, que te digan que sí se puede y además que tú veas que van en ese camino. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando caemos en un ciclo negativo, no sé, es que todo lo veo gris, todo lo veo negro, etcétera, cuando volteas a ver, estás rodeado de personas que también se la pasan criticando, que son negativas y que lo que menos hacen es ayudarte. Entonces empieza a observar. Lo similar atrae a lo similar. Totalmente, vibraciones similares, total. Entonces, empieza a observar tu círculo de amistades, tu círculo cercano, qué tipo de personas lo componen. ¿Son personas que te ayudan o son personas que te anclan a quedarte ahí o son personas que incentivan esa incertidumbre? Entonces,
veamos y empecemos a ser selectivos. También esta otra parte que es muy importante y que es justo el desarrollo de habilidades. Y aquí, Alejandro, no sé si quieres hacer un comentario o me permites que entre en el tema de las habilidades a desarrollar. Adelante, creo que vale la pena irnos de frente, estimada Esperanza, para que no lo perdamos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, te voy a compartir este punto de las habilidades, que es justamente donde está la expertise que manejo, el desarrollo de estas habilidades y cómo ponerlo en marcha. Primero que nada, la primera habilidad es la inteligencia emocional. ¿Y por qué la inteligencia emocional? Todo el mundo habla de inteligencia emocional, porque nos va a brindar herramientas, primero, para saber cómo podernos mover con otras personas en esa parte de todo lo que es esa inteligencia interpersonal, cómo me comporto emocionalmente en grupos con otras personas, y por otra parte, la inteligencia intrapersonal, cómo conmigo misma me comporto, cómo son mis emociones y cómo estas me ayudan o me van a anclar. Otra parte es también esta autonomía para tomar decisiones. Esto es algo que es muy importante y aquí me encantaría preguntarte si eres de las personas que toman sus propias decisiones o incluso hasta para vestirse le consulta a las personas, oye, ¿esto se me ve bien? Oye, ¿esto me queda bien? ¿Cómo me veo? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Entonces es cómo tomas decisiones. Esas decisiones empiezan por esta parte incluso personal. Cómo tomas decisiones en el trabajo, cómo tomas decisiones en tu empresa, de quién te rodeas para tomar esas decisiones, qué tanta tolerancia has desarrollado, permites que las personas te compartan alguna situación que, entre comillas, pudiera generar incomodidad, o a lo primero que te dicen es, cállate porque así soy. Ni me digas porque tú también. ¿Qué tanto soy tolerante a lo que las personas tienen que decirme? En ocasiones, recordemos que las personas también son espejos y que a veces hay grandes mensajes que rescatar ahí. Otro punto, permitirte ser adaptable. ¿Qué tanto te adaptas a las situaciones? Y viene justo encadenado con el anterior. ¿Eres tolerante? ¿Y qué tanto te adaptas a cualquier situación? ¿Qué tanto te permites darte la oportunidad de vivir también situaciones nuevas? ¿Qué tan ágil eres para tomar decisiones? ¿Qué tanto, y con agilidad aquí me refiero a qué tan rápido eres, qué tanta confianza tienes en ti mismo, en ti misma, y qué tan estratégico es tu pensamiento como para rápidamente en tu mente analizar el futuro de esa decisión que estás tomando? Por supuesto que siempre estamos exentos a tener que corregir, pero ¿con qué agilidad lo tomamos? ¿Qué tan rápido podemos reaccionar? Y vuelvo al caso de esta empresa que rápidamente, creo que fue en un mes máximo, cuando ya no estaba produciendo motores y no estaba produciendo cubrebocas. O sea, una velocidad de respuesta que por supuesto va muy bien soportada y con un análisis tremendo. Quizá no podamos llegar hasta ese nivel, pero sí vamos ensayando esos mecanismos y la experiencia y los conocimientos adquiridos nos van a ayudar a cada vez ser más ágiles. Y con esto le damos paso también a la creatividad. ¿Qué tan creativo, tan creativa eres para tomar alguna decisión en un momento de incertidumbre? ¿Qué tanto te permites observar algo que quizá no hayas visto? Y viene a colación la pregunta que les hacía muy al principio. ¿Qué oportunidad hay aquí que no estoy viendo? Esto te abre al mundo de las posibilidades. Otra habilidad que te va a ayudar mucho es el saber priorizar. ¿De qué manera ordenas tus prioridades en el día a día? ¿Qué tanto revisas en tu día a día lo que es prioritario, lo que es urgente, lo que tenemos que hacer y aquello que no nos va a aportar nada? ¿Cómo priorizas esas puntos, esas cosas en tu vida? ¿De qué manera las ordenas y de qué manera vas tomando esas buenas decisiones, aunado, por supuesto, a una
comunicación efectiva. Y aquí te quiero recordar que hoy en día la comunicación efectiva ya no va tanto de qué estoy yo transmitiendo como emisor. Ya no es tanto de, oye, transmití bien mi mensaje. No, ya ahora la comunicación efectiva va de qué manera estás recibiendo tú lo que yo estoy diciendo. Lo estás recibiendo de una manera que es adecuada a lo que yo quiero transmitir o cómo lo estás interpretando. Y hoy la comunicación ya no va de lo que yo transmito, va de un nosotros, que estamos nosotros entendiendo. Y en el momento en que pasamos del yo al nosotros, la comunicación deja de ser del emisor y pasa a una escucha efectiva, que es justo de lo que hoy estamos hablando tanto, el aprender y el saber escuchar, el descifrar el mensaje que estoy recibiendo o que el otro, la otra, me está transmitiendo, incluso que mi misma mente me está haciendo llegar, cómo lo estoy interpretando. Por supuesto que el liderazgo, esa parte es clave, cómo estás liderando tu vida. ¿Estás siendo efectivo, efectiva en el autoliderazgo? Y de ahí en fuera lo estás proyectando, estás siendo líder en lo que haces, y no porque necesariamente tengas que ser jefe o jefa o líder de un proyecto. En la vida estás tomando las riendas de tus decisiones y siendo responsable de aquello que estás decidiendo. Y la última, que ya te la dije, que es justo rodearnos de esas relaciones que nos nutran y que nos ayuden y nos den ese impulso a crecer. Estas son, digamos, como que las habilidades más importantes o más necesarias que definitivamente te van a contribuir a tomar mejores decisiones y a enfrentar de una forma diferente esos momentos de incertidumbre, que te invito para que los lleves a cabo. Y bueno, pues veamos de qué manera puedes salir mejor vencido, mejor, bueno, y no vencido, me librado, puedes vencer. librado. Sí, puedes vencer mejor. ¿Cómo puedes vencer mejor a la incertidumbre? ¿Cómo puedes salir mejor librado? Así es que esas serían, Alejandro, estas habilidades aunadas justo a esta adaptación al cambio. 9 habilidades, yo conté, estimada Esperanza, de mucho valor. 9 habilidades que te invito, y estimada audiencia, los invito a que la revisen, tomen nota en la repetición de nuestro programa y así la puedan ir implementando. Creo que hemos nutrido particularmente